Entonces, para entender la primera, miren lo que pueden hacer. Bien. Pueden hacer cualquiera de estas tres cosas para entender todo a la primera. Bien. Pueden hacer cualquiera de estas tres cosas. Aquí les va la técnica. Lo primero que pueden hacer es resumir. Lo segundo que pueden hacer es parafrasear. Y lo tercero que pueden hacer es relacionar con algo más fácil. Bien. Entonces, esto es lo que yo hago. ¿Ok? Resumir, básicamente que, pues, si por ejemplo, si leíste el primer párrafo, intenta resumirlo. Bien. Esa es como la forma que yo hago para no tener que volver a leer. Si tú eres capaz de resumirlo, ya no te va a tocar volver a leerlo. Esa es la técnica, ¿ok? Esa es la estrategia. Si tú eres capaz, por ejemplo, de parafrasearlo, ya esa información es más fácil que se retenga en tu cerebro. Bien, los que tienen memoria a corto plazo. Si tú eres capaz de hacer eso, obviamente esto se hace mentalmente mientras que uno va leyendo, el IFES no te lo va a pedir, pero si tú eres capaz de hacerlo, esa información se va a retener. Bien. Y relacionar con algo más fácil, pues, es, por ejemplo, que tú leas algo y te acuerdes de otro evento o de otro tema que sea más fácil de entender, ¿sí? Entonces, esta de relacionar es como es la más divertida, ¿sí? Pero pueden hacer cualquiera de las tres, ¿ok? Cualquiera de los tres. Mi consejo, bien, mi consejo es que aprendan a hacer las tres, bien. Ese es mi consejo, que aprendan a hacer las tres porque a veces es más fácil resumir, a veces es más fácil parafrasear y otras veces es más fácil relacionar, o sea, depende del texto. Por eso es que yo les aconsejo que aprendan a hacer las tres. Bien. Y ya ustedes hacen la que les quede más fácil según el texto. Si el texto es más fácil resumirlo, lo resumes. Si es más fácil relacionarlo, lo relacionas con otra cosa más fácil. Bien. Entonces, fíjense, yo les voy a hacer el ejemplo, aprovechando que hay varios párrafos. ¿Ok? Y lo voy a hacer como que cada párrafo lo voy a hacer, uno lo voy a resumir, otro lo voy a parafrasear y otro lo voy a relacionar para que vean cómo lo hago yo. ¿Ok? Para que vean cómo es y bien. Entonces empecemos. Entonces dice, ustedes vayan leyendo ahí conmigo y yo les voy a ir explicando todo. Dice, la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, ANIF, en la editorial de su revista Carta Financiera de septiembre de 2013, plantea tácticamente la siguiente tesis. Ok, fíjate. A mayor tasa de cancelación, que es la cantidad de presos por cada 100.000 habitantes, mayor eficiencia en el sistema penal. Dice, el editorial no desarrolla en detalle la tesis, pero es la conclusión que se desprende de que, al hablar sobre la debilidad de la justicia colombiana, remita a un gráfico que compara la situación carcelaria de tres países. Estados Unidos, al que clasifica como eficiencia alta, porque tiene una TE, o sea, una tasa de encarcelamiento de 503. Colombia, que sería de eficiencia baja, pues su tasa de encarcelamiento es de 170. Y en la mitad Chile, que sería eficiencia media, por tener una tasa de encarcelamiento de 304. Ok. Entonces aquí viene. Ya lo leímos. Bien, ya lo leí. Ahora yo lo que hago es, o lo resumo, o hago un parafraseo de eso de que acaban de decir. Bien. O lo relaciono con algo más fácil. Bien. ¿Qué es parafrasear? Ok, vale, intentemos. Ese va a ser el primero que voy a hacer, ok, ya que María Isabel lo pregunta. Ok, es el primero que voy a hacer bien, para que sepas qué es parafrasear. Bien.
Parafrasear básicamente es intentar decir lo mismo, pero tus propias palabras. ¿Ok? O sea, con palabras más simples o un orden mucho más fácil. Eso es parafrasear. Bien, o sea, como decir lo mismo que acabas de leer, pero en tus propias palabras. ¿Sí? De una forma sencilla para ti. ¿Ok? Entonces, miren cómo lo voy a parafrasear yo. Entonces, para el primer párrafo lo voy a parafrasear. Bien. O sea, como yo quiera. Básicamente parafrasear es decir lo mismo, pero como tú quieras hacerlo. ¿Ok? Entonces aquí básicamente están diciendo que la ANIF, la ANIF, uy, perdón chicos, hubo un bajón ahí del internet, pero bueno, ahí tengo los datos por si acaso, ¿bien? Si me vuelvo a ir, no se salgan, simplemente fue bajón ahí de internet. Me esperan un minutico y ya. Ok, bueno, ya retomamos, perdón. Ok, entonces como les venía diciendo, les voy a parafrasear ese primer párrafo, ok. Entonces sería, para la ANIF, a mayor tasa de encarcelamiento, mayor calidad, ¿sí? Es mejor el sistema. Bueno, es mejor el sistema penal. Sistema penal es como sistema de cárcel, ¿bien? De cárceles, ¿bien? Eso es. Ya, eso es todo. Eso es todo. Ok. Le quitaron el wifi, sí. Ok, vale. Eso es. Entonces, fíjense, lo acabo de decir lo mismo, ok. O sea, esto es lo mismo que está diciendo en el párrafo, solamente que pues en mis propias palabras, ¿sí? De una forma más sencilla, sin menos palabrerío, sin tanta palabrerío, ok. Pero sí, eso es lo que dice, para la ANI, porque esa es la entidad que está hablando, para la ANI, entre mayor es la tasa de encarcelamiento, mejor es el sistema penal. Ya, bien. Eso es parafrasear, sí. Fíjate que es lo mismo, es la misma idea, diferentes pasadas, diferentes palabras. Bien. Entonces, fíjate, a mayor encarcelamiento, menos crímenes para la ANIF. Sí, ese parafraseo está bien, Angelo, sí, exactamente. Cada quien lo hace como quiera, ¿ok? Que sea la misma idea, pero con tus propias palabras. Eso es parafrasear. Entonces, por ejemplo, ese que hizo Angelo está perfecto. A mayor encarcelamiento, menos crímenes para la ANIF, porque eso es importante, ¿bien? ¿Quién está diciendo eso? Es la Asociación Nacional de Instituciones Financieras. Bien. Y ya, fíjense, misma idea, diferentes palabras, tus propias palabras, de la forma en que tú lo quieras escribir, o de la forma que tú quieras, bien, de una forma sencilla para entender. Entonces, ¿qué es más fácil, entender tu parafraseo o entender el primer párrafo? Pues si es con tus propias palabras, es 1000 veces más fácil entenderlo. Entonces ya no es tan fácil que ni siquiera toca volver a leerlo. Entonces, si ven por qué uso esa estrategia, ¿sí? De eso se trata, de que sea tan fácil de entender con tus propias palabras que ni siquiera te toque volver a leer el párrafo original. Bien. Eh, el texto de Mario. Entonces, sí, parafraseo queda 1000 veces más fácil de entender. Bien. Entonces, fíjate, es el parafraseo. Fíjate, me quedó súper fácil parafrasear. Bien. Entonces, el siguiente lo voy a resumir. Bueno, yo seguiría parafraseando porque ya vi que este texto es fácil de parafrasear, pero pues les voy a hacer como el ejemplo con las tres opciones y ustedes cuando les toca hacerlo, escogen la que les quede más fácil. Bien. Bueno, hoy no nos vamos a centrar tanto en el sentido global, pero sí, eso siempre hay que hacerlo. Sí, hoy no nos vamos a centrar tanto en eso, pero sí, eso hay que hacerlo siempre. Bien, entonces, siguiente párrafo. O sea, si tú eres capaz de hacer esto, entonces aquí viene la clave, ¿ok? Si tú eres capaz de hacer ese parafraseo, ya, o sea, ya entendiste. Entendiste lo que acabas de leer. Esa es la técnica.
Eso es lo que yo hago para no tener que volver a leer una y otra vez, porque ahí es donde se quema el tiempo. ¿Ok? Ahí es donde realmente se quema el tiempo. Si tú entiendes toda la primera, créame que el tiempo les va a sobrar. Bien, siguiente entonces, dice, estas cifras son discutibles, pues varias fuentes señalan que la tasa de encarcelamiento en Estados Unidos es cercano a 700 y la de Colombia es de 250. Pero la tendencia presentada por la ANIF es correcta. La tasa de encarcelamiento en Estados Unidos es altísima, la de Colombia es mucho más baja y la de Chile es la mitad. ¿Significa eso que Estados Unidos tiene, por ello, un sistema de penal más eficiente? Ok. Entonces, aquí lo que voy a hacer es resumir. Ok. Para que vean como el ejemplo. Aquí, este párrafo lo voy a resumir. Antes de seguir leyendo, voy a hacer como el resumen. Bien. Un resumen ya no es como que tanto con tus propias palabras, sino como sacar lo importante, ¿ok? Con el mismo texto, con las mismas palabras del texto, pero sacando solamente lo importante. Esa es la diferencia entre parafrasear y resumir. Cuando tú resumes, usas como las mismas palabras, la misma estructura, pero centrándote solo en lo importante. Bien. Entonces sería como, pondría lo siguiente, como los datos de la ANIF son discutibles, pero correctos. Bien. Pero eso, pero eso es, entonces fíjense cómo lo estoy haciendo. Son la misma estructura, las mismas palabras, pero solamente sacando lo importante. ¿Ok? Por eso significa que Estados Unidos es mejor, pero tiene mejor sistema. Bueno, bueno, tiene un sistema más eficiente. Tiene un sistema más eficiente. Bien. Entonces, fíjate, ese es resumir, ¿vale? Ya no con mis palabras, sino como las mismas palabras que el texto te da. Tú solamente como vas a intentar como organizarlo de tal forma que solamente te quede lo importante. Bien. Y de nuevo, pasa absolutamente lo mismo. Fíjate que son menos palabras, entonces es más fácil de memorizarlo. Es más fácil de memorizarlo y de retenerlo, porque aquí tienes un montón de palabras. En el resumen tienes menos palabras, por ende es más fácil, es más entendible. Fíjense que es el mismo efecto, ¿ok? Es el mismo efecto que parafrasear. Cumplen como la misma función, ¿vale? Pero de nuevo, si para ti es más fácil resumir, lo resumes. Si para ti es más fácil parafrasear, pues lo parafraseas. Ya cada quien escoge, pero lo importante es hacerlo para que lo que leas no se te olvide. Bien. Sí, eso es lo que dice el segundo párrafo. Son discutibles, pero pues sí, son correctos. Pero eso significa que Estados Unidos tiene mejor sistema. Eso es lo que están hablando ahí bien, en el segundo párrafo. ¿Será que eso realmente se representa en un sistema más eficiente, la tasa de encarcelamiento? Entonces ya. Entonces sigamos con el siguiente párrafo. Dice, este lo voy a relacionar porque ese es como el más rarito, ese sí es como el más... Relacionar es el que queda a veces muy fácil, a veces queda muy difícil, pero pues sí, depende del texto. Entonces veamos cómo quedaría. La duda surge porque casi todos los analistas aceptan hoy que la tasa de encarcelamiento en Estados Unidos no es eficiente, sino excesiva y además discriminatoria, pues recae desproporcionalmente sobre afros y latinos. Y por eso hay esfuerzos serios por reducirla.
no solo por el sufrimiento injustificado que provoca, sino también por sus enormes costos económicos. Dice, el attorney general, que es una mezcla de fiscal general y ministro de justicia, presentó a inicios de 2013 una iniciativa que busca reducir la población carcelaria, con penas más bajas y medidas alternativas para muchos crímenes no violentos. Ok, muy bien. Entonces, fíjate, este lo voy a relacionar, ¿ok? Eso que acabo de leer lo voy a relacionar para que vean cómo es. Bien. Entonces, relacionar. Relacionar tiene que ver con que te acuerdes de algo parecido a eso. O sea, lo acabas de leer, intenta buscar algún recuerdo o una situación o un tema que ya tú sepas, pero que sí, sea parecido. Parecido o sea lo mismo. Entonces, por ejemplo, esto yo lo relaciono con lo que pasó, algo que pasa mucho en Estados Unidos, se llama el policía que asesinó a un afro, a Floyd, se llama, era apellido Floyd, ¿sí? No me acuerdo el nombre, eh, en las noticias. A ver, ese George Floyd, exactamente. Entonces, fíjate, de esto es lo que están hablando aquí en el tercer párrafo, ¿bien? Justamente de esto. O sea, en Estados Unidos parece que son los mejores metiendo a gente a la cárcel. Fíjate de lo que están diciendo. Parece que no es que sea eficiente, sino que es excesiva y discriminatoria. ¿Vale? Entonces, en esta noticia fue bastante indignante porque em, el tipo estaba comprando, sí. Me acuerdo de la noticia, estaba simplemente comprando y llamaron a la policía porque pensaban que el billete era falso y por eso lo mató el policía. ¿Sí? O sea, lo trató bastante fuerte solamente porque tenía un billete falso. Presuntamente, ni siquiera se sabía que si era falso o no. Bien. Entonces, fíjense, ese es un ejemplo, ¿sí? Los policías en Estados Unidos, bien, la poli en Estados Unidos, que pues, em, ¿vale? Policía en Estados Unidos que matan a los afros, ¿sí? A los afrodescendientes, bien, afrodescendientes, ok. Entonces, fíjate, estoy relacionando esa información que me está dando el texto, lo estoy relacionando con algo que ya yo había visto, con una noticia que ya yo había visto, ¿sí? Un caso que pues sí, fue bastante polémico y se conoce mundialmente, ¿vale? Entonces, fíjate, Estados Unidos no es que tenga mejor sistema penal, o sea, no es que sea mejores que Colombia, no necesariamente, es que pues ellos son excesivos y además discriminatorios. O sea, y toda la fuerza recae sobre los afros y latinos, ¿vale? Entonces, si ven, no es que sea mejor, simplemente que esos manes son, pues, ¿vale? Racistas, homofóbicos, bien. Entonces, todo el peso de la ley recae sobre ellos, ¿vale? Tan locos, sí, tan locos. ¿Sí? Entonces, eso es relacionar, ¿ok? Fíjate, a veces queda muy fácil, bueno, aquí queda muy fácil porque es algo, pues, de la vida cotidiana y hay muchas noticias sobre eso. Pero, pues, por ejemplo, imagina que el texto sea de la generación de dióxido de carbono a partir de, sí, pues ya queda más difícil porque es algo químico, ¿vale? O te estén hablando de algo matemático, de algo muy científico, ya queda más difícil relacionarlo, ¿verdad? Porque nosotros no llegamos a ese nivel. Pero pues sí, hay textos que se relacionan muy fácilmente con cosas que ya nosotros conocemos. Bien, sí. Xenofóbicos, homofóbicos también, sí. La xenofobia también, sí. Homofóbicos también, Valeria. Sí. O sea, de todo lo malo que hay en este mundo, fíjate. Entonces, no es que sean mejores, ¿vale? No es que sean mejores, simplemente que pues esos manes están locos, son homofóbicos, xenofóbicos,
racistas. Entonces sí, de eso es lo que te están hablando. Si tú eres capaz de hacer eso, ya. O sea, quiere decir que la información la entendiste, ya retuviste la información. Si pudiste hacer si lo pudiste relacionar con otra cosa. Bien. Entonces, bueno. Fácil. Si es de química, lo relaciono con Breaking Bad. Ah, ok, uy, Juan Andrés le sabe, Juan Andrés sabe. Sí, totalmente. Exactamente. Entonces, fíjate, ya depende de cada quien, ¿ok? Como les digo, si para ti es fácil parafrasear, parafrasea. Si es más fácil resumir, pues resume. Si es fácil relacionarlo, o sea, si enseguida se te viene una idea a la cabeza de una relación con otra cosa, pues también lo haces. Haces lo que sea más fácil para ti. Pero yo les aconsejo aprender a hacer las tres, así como lo acabo de hacer yo. Yo aprendí a hacer las tres y cuando sea fácil relacionar, lo relaciono. Cuando sea fácil resumir, resumo. Y así con todos los textos que al IFE se le dé la gana de ponerme. Bien. Ya ustedes escogen cuando ya ustedes sepan hacer las tres. Bien. Say my name. Muy bien. Perfecto. Entonces sí, ya. Eso es lo que yo hago, ¿ok? Parafrasear, resumir o relacionar. Ya queda como, eso lo hace cada quien mentalmente. Lo más importante es que pues sean capaces de hacerlo. Si son capaces de hacerlo, ya no les va a tocar volver a leer el texto. Bien, entonces, último párrafo dice, lo anterior sugiere que que la tesis de la ANIF no es solo analíticamente errada, sino políticamente riesgosa, pues sugiere que Colombia debería imitar las políticas masivas de encarcelamiento de Estados Unidos, cuando ese país está abandonando esa estrategia. Ok. Entonces, adelante, esto háganlo ustedes, ¿ok? Este intento lo hace ustedes. ¿Qué es más fácil, parafrasear, resumir o relacionar? ¿Y cómo lo harían? Sí, como para practicar, ¿ok? Como para practicar. Escríbanlo por el chat de Zoom. Bien, escríbanlo por el chat de Zoom y yo los voy a ir leyendo. Les voy a ir diciendo si me gustó. ¿Ok? Adelante, intenten parafrasear ese último párrafo. Bien. Y yo les diré si me gustó o si por ahí. Sí, porque esto es básicamente práctica, para que cuando llegue el ITFES lo logren hacer rápido. Bien. Fíjense que yo me he demorado porque les estoy explicando. Pero esto se hace mentalmente y ya cuando uno tiene práctica se hace más rápido. Anis no sirve para nada. Muy bien, sí, sí, eso sería, ¿vale? Anis, lo que tú estás diciendo es pura basura. Sí, fíjate, cada quien lo hace como sea. Lo importante, como quiera, lo importante es atinarle a la idea principal. Bien. Entonces, adelante, inténtenlo, yo lo voy leyendo. Para la Anis, la tesis no solo es analíticamente errada, sino riesgosa. Ya, sí. Pues sí, fíjate, Carolina lo resumió y sacó lo importante, sí, eso es. Sí, eso es. Eso está perfecto, claro. Bueno, aprovechándose que yo les resalté ahí lo importante. Aprovechando que les resalté lo importante. Dice, la ANI está mal y es un riesgo para la política. Sí, eso es. La ANI está errada, puesto que el modelo propuesto de Estados Unidos no puede implementar en Colombia. Excelente, María. Dice, la ANI no sugiere que no sirve para nada y además de esto, muy riesgosa políticamente. Ok. O sea, la ANI nos sugiere, vale, sí, sí. Ya entendí. La ANI nos sugiere que no sirve para nada. Pues sí, sí. Entonces, fíjate, la ANI está diciendo que entre mayor encarcelamiento haya, mejor es el sistema, pero eso es falso. Esa es la relación con el párrafo 1 que preguntaba Leónidas. ¿Cuál es la relación con el párrafo 1? Pues de que eso que decía la ANIS, de que entre más encarcelamiento haya, mejor sistema, pues eso es algo falso, porque ¿de qué sirve si todos los presos son afrodescendientes
o todos los presos son gente pobre, ¿vale? Gente que no tiene para pagar un abogado. Entonces, fíjate, meter a todo el mundo a la cárcel no necesariamente quiere decir que sea mejor sistema. Bien. Dice, mayor encarcelamiento es sinónimo de mayor criminalidad. No, por ahí no va, Ángelo. Eso es lo que decía en el primer párrafo, ¿bien? En el primer párrafo eso es lo que decían. En el último párrafo están diciendo que eso es falso, de que no necesariamente entre más encarcelamiento, mejor sistema. ¿Sí? Bien. La ANIS no solo es riesgosa, sino que está errada. Muy bien, sí. Sharon hizo una especie ahí como de parafraseo con resumen, porque cambió un poquito, sí, eso es. Bien. Entonces, ¿cómo lo hubiese hecho yo? Yo hubiese hecho como eh, la ANIF, bueno, los datos de la ANIF, mm, que es la que decía aquello, pues está sesgada, bien, está, está cognitivamente sesgada, bien, está sesgada, bien. Bueno, voy a ponerlo así. Alanis sufre de sesgo de encuadre, bien, ¿sí? Porque en Colombia, bueno, ya, hasta ahí lo hubiese dejado, bien, hasta ahí lo hubiese dejado, bien. Entonces, fíjate, yo lo hago totalmente diferente, ¿sí? Y ya, eso depende de cada quien. Lo más importante es que tú seas capaz de hacerlo y que pues sí, tenga que ver con el texto, ¿verdad? Que tenga que ver con el texto, porque si hace un parafraseo que no tiene nada que ver con lo que te estás diciendo, pues está mal. O sea, lo importante es que tenga que ver con el texto, que vayas analizando a medida que vas leyendo y ya. Ok, vale. Entonces, fíjate, ¿qué es un sesgo de encuadre? Un sesgo de encuadre es cuando tú presentas una opinión, pero no te estás centrando en lo importante. Entonces, aquí la ANI se está centrando en meter a la gente al sistema penitenciario, penitenciario. La ANI se centra como en la cantidad de gente que entra a la cárcel, pero debería centrarse en qué tipo de gente entra también a la cárcel, porque si todos los que entran a la cárcel son por discriminación, así como en Estados Unidos, entonces esa tasa que ellos calculan, la tasa de encarcelamiento, pues está mal, tendría ahí un problema, ¿sí? Entonces sí, fíjate, yo lo hago totalmente diferente, pero pues sí, es lo mismo que ustedes hicieron, ¿vale? Se le lengua la traba, sí. La ANI no solo ve el encarcelamiento, pero no sus métodos. Exactamente, por ahí vayan, exactamente. Eso es un sesgo de encuadre. Bien. Dice, la ANI tiene dialéctica elitista. Uy, yo. Ok, me ganaste yo, me ganaste. Muy bien. Entonces, fíjate, cada quien lo hace diferente, ¿ok? Cada quien lo hace como quiera, lo importante es no seguir leyendo si no entendiste lo que acabas de leer, porque ese es el problema, de que la gente sigue leyendo todo y no se le ha quedado nada de lo que leyeron, o sea, no se les quedó nada de lo que acaban de leer. Pero cuando tú haces esto, básicamente te estás obligando a que todo lo que lees se te quede, ¿sí? Ese es el secreto. Si tú haces un parafraseo o un resumen o lo que tú quieras, estás obligándote a no seguir leyendo si no entendiste lo que acabas de leer. Bien. Perfecto. Buen trabajo. Entonces, ya ahora sí,
Ya el texto está, ya lo entendimos, entonces hagamos preguntas. A ver qué tal. Bien. Vamos a intentar hacerlos con una sola leída, ¿ok? Sin tener que volver a leer. Entonces dice, la conclusión del autor en contra de la tesis de la ANI requiere mayor sustentación porque, entonces, bueno, requiere mayor sustentación. Sustentación es como explicación, ¿sí? Requiere mayor explicación porque no se apoya en fuentes ni opiniones de analistas, no considera la relación entre TE y eficiencia del sistema penal de Chile, supone que el caso colombiano es semejante al de Estados Unidos, supone que una menor tasa de encarcelamiento en el país se traduce a un sistema penal más eficiente. Ok, entonces adelante, inténtenlo, a ver cómo les va con una sola leída. Ok, bien. Todo el mundo marca ahí la que considere correcta. Entonces adelante, les voy a dar sí, un par de minuticos, ¿ok? Inténtenlo ahí un par de minuticos, a ver cómo les va. Dice, disculpa, quería mencionarte sobre el uso de la palabra parafraseo, la cual representa un sobrenombre vulgar coloquial para referirse a la paráfrasis. Pues sí, pero vulgar coloquial no necesariamente es malo, ¿sí? Cuando uno le dice, no, tú sí eres vulgar, suena como que sí, estás haciendo como, estás usando mal el lenguaje, pero no. Vulgar coloquial no quiere decir que sea, que esté mal. Para referirse a la paráfrasis, sí, pues sí. Lo técnicamente correcto es paráfrasis, pero pues me gusta decirle parafraseo, porque viene de parafrasear, el verbo es parafrasear. Bien, entonces por eso le digo parafraseo. Pero sí, totalmente, es una, sí, en realidad es paráfrasis, pero pues el nombre pues es lo de menos. Lo importante es la esencia es lo importante, entender lo que hay que hacer. No, si le dices paráfrasis o parafraseo, como al, al final da lo mismo. Bien, ok. Entonces veamos cómo le fue. Bien, veamos cómo le fue. Ok, bastante gente se fue por la A. Ok, bien. Algunos se fueron por la C, pero sí el doble, bastante gente se fue por la D. A ver, respuesta correcta es la Enter to. Ok, mm, bien, perfecto. Entonces, bueno, de un momento para ver qué fue lo que pasó.
Ok. Ya les digo qué fue lo que pasó. Bien, pero sí, la mayoría se fue por la A. Ok. La mayoría se fue por la A. Entonces, bueno, ya les voy a explicar. Bien, perfecto. Muy bien. Entonces, miren lo que pasa. Bien, leamos la pregunta una vez más. Dice, la conclusión del autor en contra de la tesis de la ANIF requiere mayor sustentación. Es como que requiere mayor explicación. Eso es mayor sustentación, ¿ok? O sea, requiere que explique más porque hace falta algo, ¿no? Hace falta algo. Entonces, miren lo que dice la A. No se apoya en fuentes ni opiniones de analistas. Y eso es falso, ¿ok? O sea, mayor sustentación, ¿ok? No necesariamente tiene que ser em, por fuentes y opiniones de analistas. Más sustentación quiere decir pero que expliques, ¿ok? Que expliques un poco mejor cuál es tu punto, cuál es tu argumento, que lo expliques, ¿sí? Entonces, no necesariamente, no porque no se apoyen fuentes y opiniones de analistas, eso no quiere decir que se le hace falta más sustentación, sino que explique mejor por qué dice lo que está diciendo. O sea, como se queda corto, ¿vale? Dice la tesis en contra, pero le hace falta como ampliarla, ¿ok? No necesariamente con fuentes y opiniones de analistas, sino como explicar más, ¿sí? Simplemente explicar más. ¿Listo? Entonces, no necesariamente, bien, tiene que ser con fuentes y opiniones de analistas, ¿ok? No necesariamente. Bien, ¿vale? Sí, simplemente es como que explicar más, ¿sí? Como ahondar más para que, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo cuando les explico algo, no les digo las fuentes, ¿verdad? Por ejemplo, les acabo de explicar esta técnica para parafrasear, resumir, pero yo no les digo de dónde saqué eso, ¿sí? Yo no les digo, mira, esto según el Instituto Neurológico de Harvard, parafrasear, resumir, relacionar, es lo mejor que pueden hacer para entender. Pues no, fíjense, yo no les digo, ¿sí? No les digo fuentes ni citas de otra gente, pero sí les explico a todos. O sea, sí les explico bien, sí les explico todo. Entonces, no porque no se apoyen fuentes y opiniones, es que les falta sustentación, por ahí no va. Bien. Entonces, bueno, la C dice, supone que el caso colombiano es semejante al de Estados Unidos. No, ¿vale? Es, bien, eso no lo supone. ¿Sí? De hecho, si se dan cuenta, eso en ningún momento lo leímos. Si se acuerdan, ¿ok? Si logran acordarse, en ningún momento el autor supone que Estados Unidos es igual a Colombia y por eso se deben aplicar las mismas políticas, ¿vale? O sea, no lo dicen. Bien. Isla de, supone que una menor tasa de encarcelamiento en el país se traduce en un sistema penal más fuerte. Pues tampoco, ¿vale? Eso tampoco lo dice, ¿ok? La conclusión del autor no va por ahí, o sea, simplemente ni siquiera me acuerdo que lo hayamos leído, ¿bien? Eso es lo que le estoy diciendo, ni siquiera nos acordamos
de que hayan dicho eso, de que entre menor sea la tasa de encarcelamiento, es más eficiente, ¿vale? Lo que decía la ANIF, eso es lo que decía la ANIF, no el autor. Bien, la ANIF sí decía que entre mayor tasa de encarcelamiento, mayor sistema penal. Pero el autor no dice que entre menor tasa de encarcelamiento, más eficiente. O sea, no lo dice. Bien. Entonces, no es la D. Bien. Que en ningún momento lo leímos de que el autor diga que la tasa de encarcelamiento tiene que ser menor. Lo que decía es que la ANIF está errada y es riesgosa, eso sí lo decía, pero no decía que la tasa de encarcelamiento tiene que ser menor. Decía que los datos de la ANIF eran equivocados. Bien. Entonces ya. Bien. Queda la B. No considera la relación entre la tasa de encarcelamiento y eficiencia del sistema penal en Chile. ¿Vale? ¿Por qué es esta? Bien. ¿Por qué es esta? ¿Vale? Quiero que me respondan lo siguiente. ¿El texto de qué países está hablando? O sea, como en profundidad. ¿Sí? Ahí, con esto lo van a entender. Esta pregunta es difícil de entender. ¿Sí? O sea, no el texto ya se entendió. Lo difícil es entender esta pregunta. ¿Vale? ¿De qué países se habla como en profundidad en el texto? Colombia y Chile, no. ¿De Chile qué dicen? De Chile lo único que dicen es que está en la mitad, ¿vale? Eso es lo único que dicen, ¿sí? Yo me acuerdo de eso. Lo único que decían sobre Chile es que tiene una tasa de encarcelamiento en la mitad, ¿vale? Entonces, por qué falta mayor sustentación? La razón por la que falta mayor sustentación es porque está generalizando. Bien, el autor está generalizando. El autor está generalizando, entonces, sí, habla un poquito en profundidad de Colombia y Estados Unidos, pero también está metiendo a Chile, pero sobre Chile no dijo absolutamente nada. O sea, no dijo por qué Chile está en la mitad o por qué Chile no es tan bajo ni alto. Simplemente está generalizando diciendo que pues Chile también está en esa bolsa, ¿vale? Entonces, ahí sí le hace falta mayor sustentación. O sea, le hace falta explicar más sobre Chile porque lo está generalizando. Bien. Entonces, eso es mayor sustentación, o sea que le hace falta explicar. En este caso, le hace falta explicar el tema de Chile porque lo menciona, pero no solamente dice que está en la mitad, pero no dice por qué está en la mitad. En cambio, sobre Colombia y Estados Unidos sí habla un poquito más. ¿Vale? Entonces sí, por eso es la B. Bien, porque está generalizando. ¿Sí? Como que mm, toma los casos de Estados Unidos y de Colombia como si fueran la regla general. Entonces le hace falta explicar más sobre, por ejemplo, Chile, que lo menciona, pero no explica nada sobre él. Bien. Entonces, esta pregunta era más fácil por descartes, ¿ok? Por eso la hice por descartes primero, porque es complicada. Sí, es complicada como que atinarle enseguida a la B. Por eso lo hice primero con descarte, con descarte, sí, descartando las que no eran. Entonces, las fuentes, pues no, eso no es mayor sustentación. Bien. Y las demás, el texto no, el autor no lo dice. Bien. Sí, solamente 3 marcaron la B. Ok, perfecto. Siguiente pregunta entonces, ¿vale? Entonces, fíjate, aquí está muy interesante porque el problema no era el texto, sino la pregunta. Entonces, sí, esto hay que practicarlo mucho. ¿Sí? Ya el texto ya es súper entendido, pero la pregunta está muy matadora. Bien. Entonces, por eso que toca como practicar mucho siempre con los simulacros que les pongo. Bien. Perfecto. Siguiente entonces, ¿vale? Dice, en el enunciado
pero la tendencia presentada por la ANI es correcta, la palabra pero contribuye a... ok. Entonces, adelante. La pregunta. Señalar la invalidez de la tesis posterior, refutar la validez del juicio previo, relativizar la validez de una premisa posterior, indicar la validez de una información previa. Bien. ¿Cuál es la función de ese pero en ese enunciado? Bien. Me dicen conector pero es de oposición. Conector pero es de oposición. No necesariamente. No necesariamente. Profe, le voy a mandar todos los simulacros juntos. Pues sí, como tú quieras. Lo importante es que lo hagan porque necesitan practicar. El IFE requiere de mucha práctica. Fíjate, ya no es el texto, ya el texto lo entendimos, lo desmenuzamos todito. Ahora el tema es con las preguntas. Entender las preguntas. Entonces, listo, inténtenlo y ahorita les voy a explicar. Muy bien. A ver cuál marcaron. Ok, vale, sí. 11 para la A, 11 para la D. Ok, apuestas. Antes de mostrar, ¿quieren apostarle alguna? ¿A quién le quieren apostar? Hmm, Te mandé por WhatsApp, ok. Bien. 50 lucas. Ok. Mm, Sin miedo al éxito. Bien. Veamos cuál es. Ok, era la D. Bien. Porque sí, por eso les decía, el pero de oposición no necesariamente. Ok, no necesariamente. El pero es usado como contraste. Bien. El pero en la mayoría de casos es usado como contraste. Bien. ¿Qué es contraste? ¿Vale? El contraste es, por ejemplo, que estés diciendo algo bueno, colocas el pero y luego dices algo malo. Eso es el contraste, eso es el contraste. ¿Sí? Bueno, pero luego algo malo. Y también el contrario, empiezas diciendo algo malo, pero y luego dices algo bueno. Eso es contraste. Entonces, fíjate que no necesariamente es siempre como oposición. No siempre es como para decir algo malo de algo bueno que se dijo anteriormente. ¿Vale? Entonces, fíjate. ¿Vale? Entonces dice, pero la tendencia presentada por la ANI es correcta. Entonces, ¿se acuerdan de lo que decía antes? ¿Sí?
aquí están diciendo algo bueno, ¿no? Aquí están diciendo algo bueno, ¿sí? Ahí están diciendo algo bueno. Están diciendo que eso que dice la Ani es correcto. Eso quiere decir que antes del pero había algo malo. O sea, si ven, si después del pero hay algo malo, quiere decir que antes del pero había algo bueno, porque para eso se usa, para hacer ese contraste, como para equilibrar la balanza, ¿sí? Para tener como las dos caras de una misma moneda. Para eso se hace el pero. Quiere decir que antes del pero había algo malo. Ok, ya volví. Ya puse los datos, ok. Ya puse los datos, otra vez hubo. Ya está súper mal eso. Está súper mal. Menos mal que tengo ahí el plan B. Ok. Entonces, como les decía, el pero se usa para dar contraste. Entonces, si después del pero estás diciendo algo bueno, quiere decir que antes había algo malo, ¿sí? Y pues sí, yo me acuerdo que decía lo que decía que, bien, entonces, por eso es que es la D, para indicar la validez de una información previa. En este caso, ¿ok? En este enunciado, ¿sí? Quiere decir que ¿sí? Está diciendo que lo que decía antes lo está como validando, ¿vale? Porque antes decía de que la ANIS, de que los datos de la ANIS eran, la tendencia no era correcta, eran discutibles. Eso es lo que decía el texto, de que esos datos de la ANIS son discutibles, pero esa tendencia es correcta. O sea, fíjate, quiere decir que lo que está antes lo está validando. Se está diciendo que, pues sí, aunque son discutibles, se valida diciendo que son correctos. ¿Ok? La información previa, o sea, la información que decía antes, porque antes estaba diciendo que la ANI y sus datos están como que raros, pero la tendencia es correcta, o sea, está validando esa información, está diciendo que esa información pues está bien. Son discutibles, están raritos, pero pues son correctos. Por eso era la D. Bien. Bien. Perfecto. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Vale? Siguiente dice, teniendo en cuenta el argumento central del autor y la estructura argumentativa de su escrito, ¿qué función cumplen respectivamente el tercer y cuarto párrafo? Bueno, aquí sí toca leer, ¿ok? Aquí pues si no te acuerdas, pues... o sea, no para leer, aquí sí toca leer otra vez, pero no para... O sea, no para leer todo así como que... Sino simplemente ver qué es lo que hay en el tercer párrafo, si no te acuerdas. Entonces aquí sí les dejo leer. ¿Ok? Aquí sí les dejaría leer, ¿sí? Para que vean cuál es el... ¿sí? Sí, porque si no saben cuál es el tercer, cuarto párrafo, pues no se puede marcar, ¿verdad? Bien. Entonces, para eso los voy a poner. Aquí sí, pues, tocaría como volver a leer un poquito. Pero de nuevo, no volver a leer todo el texto, sino simplemente ver qué es lo que hay en el párrafo 3 y el párrafo 4 y ya. Entonces, adelante. Igual, marquen ahí por mente y yo les explicaré cuál es. Bien. Entonces sería párrafo 1, 2, 3 y 4. Están preguntando por el 3 y el 4, entonces adelante. Bien, adelante.
Muy bien. Entonces adelante, inténtenlo y yo les explicaré otra vez qué es esto. Esta me tiene que quedar bien. Ok, listo. Háganlo ahí en un minuto los que faltan y les explicaré esta última pregunta. Ok. A ver, ¿cuál es más marcado? Ok, y aquí sí la mayoría ya le va, le da a la B. Ok. Entonces, listo, veamos cómo le fue. Ok, nada mal, nada mal, ya mucho mejor que las anteriores. Sí, entonces, ¿qué función cumplen el tercer y cuarto párrafo? Evidencia, ¿vale? Evidencia de que de todo lo que está pasando en Estados Unidos, fíjate, están dando los ejemplos de que es desproporcionada sobre los afros y latinos. Bien, fíjate, te están dando como la evidencia de lo que pasa en Estados Unidos. Esa es la evidencia, como los ejemplos de lo que pasa en Estados Unidos. Bien. Y en el cuarto párrafo te dicen por qué la ANI está errada. ¿Sí? Te dicen por qué. Ahí te dicen, pues sugiere que Colombia debería implementar las políticas de Estado cuando este país está abandonando esa estrategia. Ese es un argumento, o sea, te dice por qué la ANIF está mal. ¿Vale? Una síntesis, para lo que marcaron, una síntesis es un resumen. Bien. Y no, el cuarto párrafo no es un resumen del tercero. Ok. Pues sí, es un argumento porque te están diciendo por qué la ANIF no es, esos datos de la ANIF no deberían ser tomados en cuenta. Bien, en el caso de Colombia. Muy bien, ya le fue un poquito mejor. Sí. Muy bien, chicos. Entonces, fíjate, eso es lo que yo hago. Muy bien, chicos. Entonces, para leer el texto, para entender el texto, eso es lo que yo hago, siempre. Bien, yo voy leyendo y voy haciendo esos pequeños análisis, haciendo esos pequeños parafraseos, haciendo esos pequeños resúmenes, porque eso me permite como entender todo. Ya luego con las preguntas ya sí se requiere como más práctico, ¿ok? Ya el tema de las preguntas ya es simplemente practicar, ¿sí? El tema con las preguntas ya se limita a un tema de práctica, de hacer muchos simulacros, de hacer muchas preguntas tipo ITFES, para que pues no se equivoquen, así como hoy. Simplemente, mira, ya el resto es practicar muchas preguntas ITFES. Pero sí, entender el texto ya viene siendo como, esa es la estrategia que yo uso. Bien. Entonces, si el internet está súper mal, sí, y ya me estoy cambiando de lugar para que no vuelva a pasar. Sí, está súper mal el internet. Bueno, entonces,
Ya para terminar, haremos un último texto, ¿ok? Haremos un último texto y básicamente haremos lo mismo, pero lo haremos mucho más rápido para que vean cómo es que yo lo hago en el ITFES, ¿ok? Cómo es que yo lo haría en el ITFES, ¿sí? Entonces veamos esto. Y haremos unas preguntitas y ya con eso nos vamos. Entonces dice, ficha técnica, pintura, Museo del Prado. Ok, fíjate, esto es de un museo. Una ficha técnica. Una ficha técnica es donde dice qué es lo que, de qué se trata, ¿bien? De qué se trata. Y la descripción y todos los aspectos importantes. Eso es una ficha técnica, te dicen todo sobre eso. Bien, entonces título, las floreras o la primavera, artista Francisco de Goya, técnica óleo sobre lienzo, serie Comedor de los Príncipes de Asturias, Palacio del Prado, Madrid, ubicación, sala, Museo del Prado. Ok, te están dando como sí, esos daticos importantes. Estos son datos, sí, son solamente datos. Datos de la pintura. Bien. Dice la descripción entonces, que es donde está como lo fuerte. La descripción. La primavera, tradicionalmente presentada por la diosa Flora, se transforma aquí en una ofrenda de flores. ¿Okay? Se transforma en una ofrenda de flores que tiene lugar en un soleado paisaje primaveral. Una joven entrega flores a la señora que pasea con su niña, mientras un campesino, a su espalda, le sostiene un conejo, que también simboliza la primavera. Las montañas del fondo evocan las sierras donde Goya pasó temporadas pintando por encargo. Ok, entonces fíjense, ¿vale? Fíjense lo que está pasando. Están diciendo que esto es lo que está pasando en esta obra, ¿sí? Hay una diosa, ¿sí? Que dice que se transforma aquí en una ofrenda de las flores. La diosa Flora se transforma aquí en una ofrenda de flores. Bien. Y dice que sí, básicamente está como eligiendo, ¿ok? Está como eligiendo entre las flores o el conejo de atrás que le está presentando el señor. Bien. Entonces dice, las floreras o la primavera es uno de los cartones para lápiz que Goya pintó para la Fábrica Real de Tapices. Estas pinturas eran usadas como modelo para la confección de tejidos destinados a decorar las estancias reales de los príncipes. El artista preparaba un pequeño boceto a escala, esbozo en miniatura, el cual, una vez aprobado por el cliente, servía como modelo para hacer el cartón del mismo tamaño del lápiz que se tejería sobre él. Ok, entonces fíjate, aquí en este se te están diciendo que esto es lo que hacía Goya para los príncipes reales. Primero hacía un esbozo, o sea, un boceto. Bien. O sea, primero lo hacía pequeñito y luego lo hacía como ya en grande en donde lo iban a poner. Bien. Fíjate, son como datos de cómo los hacía. Bien. Eran para príncipes y primero hacía un boceto y después lo hacía a la escala real. Y por último, dice, el tapiz resultante de este cartón iba a ser parte de una serie sobre los cuadros, sobre las 4 estaciones, ¿ok? Y otras escenas de la vida campestre destinadas a decorar el comedor de los príncipes de Asturias en el Palacio del Prado, en Madrid. Los tapices no llegaron a colgarse en su destino debido a la muerte de Carlos III. Bien. Entonces ya como dato restante te están diciendo que esta pintura era sobre las 4 estaciones. O sea, como que iban a hacer uno de cada estación, una de la primavera, verano, otoño. Iban a hacer un cuadro así para las 4 estaciones, sí, que eran sobre la vida campestre, o sea, como la vida en el campo. De eso eran como las pinturas que hacían. Bien. Pero si no llegaron a colgarse porque se murió la muerte de Carlos III, como datos curiosos. Y ya, y eso es todo. ¿Vale? Entonces, fíjense, yo voy leyendo, pero también voy como analizando rápidamente. Esto yo lo hago mentalmente, porque ajá, hay que hacerlo rápido.
¿vale? Entonces, ahora sí, primera pregunta. En el segundo párrafo, ¿cuál de las siguientes palabras significa lo mismo que la palabra boceto? Adelante. Bien. ¿Cuál sería entonces? Sinónimo de boceto. Al fin, una que sí me sé. Ok, perfecto. Entonces, adelante. Fíjense, ya después de haber entendido el texto, ahora sí, a leer las preguntas. Ok, perfecto. Al fin, una que sí, al fin una que sí me sé. Ok, la mayoría marcó la C, sí, es correcto. ¿Vale? Boceto no es pintura, ¿no? Ese es vaso, de hecho aquí lo dicen, esa es la función de los paréntesis aquí. Dice boceto a escala y entre paréntesis esbozo en miniatura. Esos paréntesis en este caso se usan para decir el sinónimo, ¿ven? Los paréntesis se usan de diferentes formas. En este caso, esos paréntesis son para explicar que un boceto es lo mismo que un esbozo. Bien, ahí te lo decía. Entre paréntesis. Bien, toca como es que acordarse. Toca ver acordarse. Bien, perfecto. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el tema central del texto? Ok, ¿cuál es el tema central de ese texto? Entonces, adelante. Bien, marquen ahí o me marcan o me mandan la respuesta por WhatsApp. Bien, como ustedes quieran, lo importante es que lo hagan en menos de un minuto, ¿bien? En menos de un minuto y medio. El tema central, o sea, como el tema más importante el tema central es lo que está en el centro y lo demás está como que rodeando. ¿Sí? El central quiere decir que es como de donde todo gira, ¿ok? El centro de todo ese texto. Que a partir de ahí todo gira, por ejemplo, en el sistema solar, el centro del Sol, nosotros giramos alrededor del Sol. Entonces, ¿cuál es el tema en el cual todo gira? Vuelva al texto. No, de hecho esa es la idea. La idea de hoy es no volver. ¿Sí? Esa es la idea de hoy, no tener que volver al texto. Bien. Entonces, bueno, veamos cuál marcaron. Ok, perfecto, claro, es la B. O sea, todo gira esto de los tapices decorativos. No, yo creo que eso ni siquiera lo mencionan. Eso ni siquiera hablan de eso. Sí, los símbolos pictóricos de la primavera, pues de eso hablan, pero eso está girando. ¿Sí? Eso tiene que ver con la pintura, ¿sí? Con el nombre de la pintura. De eso se trata todo. ¿Sí? Esta es como, esa es la pintura. Y todo lo demás, como los símbolos, la técnica que usaron, todo eso gira alrededor de ese tema. O sea, todo gira alrededor de esa pintura, de ese cuadro. Bien. La técnica de 9 cartones, eso gira alrededor de la pintura esta que se llama eh, las flores o la primavera. De eso, o sea, porque de eso esta información es sobre esta pintura que se llama las floreras o la primavera. Bien. De Goya. Bien. Todo gira alrededor de ese tema. Ese es el tema central. Ya la técnica, los símbolos y los datos curiosos, todo eso gira alrededor de la pintura llamada Las flores y las primaveras de Goya. Las floreras y la primavera de Goya. Bien. Dice, soy de memoria cortica, pues toca hacer esto más, Valerie. Menos mal que entraste a la clase de hoy porque, fíjate, es práctica, ¿ok? Es simplemente práctica, acostumbrarse
a entender toda la primera. Y claro, eso requiere de mayor concentración, ¿sí? O sea, te tienes que forzar a ti misma a concentrarte mejor que nunca para que no tengas que volver a leer una y otra vez lo mismo, porque ahí es donde se te va el tiempo, ¿vale? Y practicar lo que les dije, ¿ok? Practicar lo que les dije, de parafrasear, de esa técnica, practíquenla mucho con los simulacros para que lo hagan mejor. ¿Bien? Entonces dice, ¿qué relación hay entre el primer párrafo del texto y la pintura? Bien, veamos a ver quiénes se acuerdan. Este sí lo vamos a hacer completamente sin ver el texto, ¿ok? Esta sí, sin volver a leer nada. Bien. Sin tener que volver a leer. A ver si se, a ver cuántos se acuerdan. Si no se acuerdan, no se preocupen, yo les explicaré, pero ya les queda de experiencia que esto hay que practicarlo para que ahorren tiempo, ¿sí? Ayer se demoraron mucho básicamente por esto. No porque las preguntas fueran difíciles, sino porque no captaban las ideas a la primera. Entonces, si quieren que el tiempo les rinda, toca que se acostumbren así, a entender todo con una sola leída. Eso hace que automáticamente les vaya mejor con el tiempo. Entonces, adelante, inténtenlo. Inténtenlo y yo ahora les explico. Simplemente quiero ver si se acuerdan más o menos de lo que se leyó. Creo que marqué mal, pero bueno. Ok. No recuerdo, pero ya que pues descarta, o sea, descarta lo que sí te acuerdas, ¿vale? Por ejemplo, una que se descarta muy fácilmente es esto de que contradice. No, eso en ningún momento porque es una ficha técnica. La ficha técnica no es para contradecir lo que hay. No es una crítica, es una ficha técnica, ¿sí? Entonces, claro, la mayoría marcó la C. Muy bien. Claro, pues es una ficha técnica, o sea, ese texto describe, ¿vale? De hecho, ahí te lo dicen, ahí te lo dicen. ¿Eso qué es eso? Es una descripción. El primer párrafo, eso es una descripción del texto, de la pintura, ¿vale? Entonces, sí. El primer párrafo, pues sí, es una descripción del contenido, o sea, ahí te dicen del conejito, qué representa el conejito, qué significa esa mujer que está ahí, que es una diosa. Bien, eso es lo que decía, es una descripción. No te tienes que acordar de todo, pero sí tienes que tener en mente de qué se trataba. Para eso son los parafraseos y eso. Bien, vale. Vamos mejorando, pues sí, ya le está yendo mejor que el anterior. Bien. Siguiente, ¿vale? Siguiente del mismo texto. Dice, según el texto, ¿qué relación tiene el conejo y las flores en la pintura de Goya? Ok, adelante. Sí, esta sí es pura memoria. Fíjate, esto es pura memoria. Si no te acuerdas, te toca volver a leer. Y ahí es donde se quema el tiempo, ¿vale? Fíjate, entre leer uno, si te toca volver a leer por cada pregunta, ahí es donde se quema el tiempo. Entonces, sí, por ejemplo, esto es pura memoria. ¿Bien? Que te acuerdes de lo que leíste. O sea, adelante, inténtenlo y y yo les explico. ¿Bien? Bien, fíjense que algo que también uso para acordarme es resaltar. Eso también se los aconsejo. ¿Ok? Cuando vayan a hacer la prueba, ahí con el lápiz, vayan subrayando, resaltando cositas importantes. Eso también estimula la memoria. Bien.
Obviamente, como ustedes no lo pueden hacer ahí en mi pantalla, pues también les queda difícil. Pero sí, cuando hagan simulacros o pruebas o lo que ustedes quieran, intenten resaltar cositas porque eso ayuda a la memoria. Eso es algo que yo siempre hago para que no se me olviden las cosas. Bien, entonces veamos cómo les fue. Muy bien. Bueno, ya mucho mejor. Algunos se equivocaron, pero sí. Sí, eso no dice. Si representan la primavera, ¿vale? Representan la primavera, ¿vale? Ahí lo dice. Dice, la sorprende con un conejo que también simboliza la primavera, ¿vale? Pero fíjate, las flores y el conejo ambas simbolizan la primavera. Bien, ok. Entonces sí. Ahí lo dicen, simplemente es como acordarse, ¿sí? Para no tener que volver a leer y para que te rinda mejor el tiempo. Bien. Entonces, bueno, última. ¿A quién está dirigida la ficha de la pintura Las flores o la primavera? ¿A quién está dirigida? Adelante, ya con esta nos vamos. Bien. Esta es la última pregunta de hoy. Ok, entonces aprovecharé para contarles algo. Este, los que están en 11, si quieren leer cosas, tienen que leer cosas que sean ITFES, ¿ok? Ya por el tiempo y porque también no solamente es aprender a leer, sino también estar acostumbrado a este tipo de preguntas. Entonces, si están en 11 y quieren leer cosas, lean simulacros, ¿bien? Lean los simulacros, lean cosas que sean ITFES porque también hay que prepararse con las preguntas, ¿vale? Como que la mitad es entender y la otra mitad es responder bien, porque de nada sirve entender todo a la perfección si no sabes cómo responder. Entonces, si están en 11, les aconsejo que lean cosas ITFES, ¿ok? En el colegio mandan a leer disque la Odisea. En el colegio me mandaron a leer disque eh, Amor en los tiempos del cólera de Gabriel García Márquez, pero yo no me leí nada de eso. Por eso se los digo, ¿ok? Por eso se los digo. Por eso se los digo que si quieren leer cosas, lean cosas ITFES. Esas cosas del colegio yo me leí un resumen y ya con eso me ganaba. ¿Bien? Justo ando en esas obras, sí. ¿Vale? ¿Lo dices por lo que te dije? No, lo digo porque se me ocurrió. Pero sí tiene relación con lo que me dijiste. Una estudiante me estaba comentando de que en el colegio mandan obras y cosas para leer. Chicos, yo me gradué con honores y no leí ni un solo libro. Entonces, sí, si yo fuera ustedes, obviamente, hagan lo que ustedes quieran, pero si yo fuera ustedes, me centraría en leer cosas ITFES, porque leer ese tipo de obras y leer esas cosas que van en el colegio no te va a servir de nada. Bien. Pues sí, la historia es interesante, pues sí, sí, como te digo, sí, es interesante, pero como les estoy diciendo, lean cosas ITFES, porque tú puedes leer mucho, pero si no lees cosas ITFES, vas a dejar a un lado la práctica con las preguntas. Y las prácticas con las preguntas es, pues, la otra mitad del trabajo en el ITFES. Eso dígaselo a las de castellano. Pues no, pues no. Yo no peleaba con mis profesores, yo hacía lo que yo quería y pues nada. Obviamente, ¿para qué te vas a poner a pelear con un profesor? ¿Sí? ¿Para qué te vas a poner a pelear con eso si al final ellos van a hacer lo que quieran? ¿Vale? Al final ellos harán lo que quieran, entonces ustedes simplemente hagan lo que mejor les parezca.
Si te escuchara hablar así de la Odisea, no me la leí. Bueno, me leí un resumen, me leí un resumen. Un resumen, un par de reseñas y con eso le gané. Con eso saqué más notas que los que se la leyeron todito. Pero bueno, o sea, ya queda a decisión de ustedes. Ya eso queda a decisión de ustedes. Pero lo que les digo, si están en 11 lean cosas ITFES, porque leer otro tipo de obras, otro tipo de cosas, les ayuda a la comprensión, pero no con las preguntas. Muy bien, entonces aquí la respuesta es la C, porque ¿a quién va dirigido esto? A los visitantes de un museo. ¿Sí? Esa es la imagen que colocan en los museos para que la gente que va ahí conozca de qué se trata. Por eso que, porque es una ficha técnica y pues ahí lo dicen. Dicen que hace parte del Museo de Prado, quiere decir que es para la gente que visita eso. Bien, ahí lo dice, Museo de Prado, entonces es para la gente que va a ese museo. Entonces tocaba era como acordarse, tocaba era como acordarse de eso. Bien. Bueno, fue una pregunta, ¿hacer el álgebra entero sirve? Hacer el álgebra entero, ¿eso qué es? El álgebra de Baldor. ¿Qué cosas hice? Simulacros, mis simulacros, caro. Mis simulacros, ¿sí? ¿Qué cosas hice? Simulacros. Simulacros, pruebas, ITFES, ¿sí? Eso es lo que me refiero, ¿vale? Eso es lo que me refiero con cosas ITFES, simulacros. Bien, y bueno, eso es todo, ¿ok? Eh, eso es todo, ya me estoy durmiendo, sí, sí, ya, eso es todo por hoy, ¿ok? Entonces, nada,